Especial de mostrar a Cristo como el Hijo de Dios. Y es un evangelio que debemos conocerlo, y lo podemos conocer en la medida que nosotros lo estudiamos. Mire, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos libros enteros? Una de las cosas que está padeciendo la iglesia hoy es que estamos solamente tratando temas, y cada domingo el pastor trae un tema, y aunque puede ser muy emotivo, muy diciente, sin embargo, como no es un mensaje consistente, permanente, no se logra formar el pensamiento teológico de la iglesia. Y este es un espacio donde nosotros podemos pensar en eso, en formar un pensamiento teológico, crítico, analítico, para que en el tiempo en que nos encontramos, porque nos encontramos en un tiempo muy peligroso, como dice el apóstol Pablo, estamos en un tiempo donde las personas tienen comezón de oír, pero no oír la palabra de Dios. Tienen comezón de oír lo que ellos quieren oír. Y como ellos quieren oír, entonces ¿qué hace el enemigo? El enemigo levanta también falsos predicadores que le digan lo que ellos quieren escuchar. Por eso dice el apóstol Pablo en su advertencia, dice, porque vendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Yo quiero aclarar aquí que cuando habla de maestro conforme a sus concupiscencias, no está hablando a las concupiscencias del maestro, sino a la pasión que tienen los oyentes por querer escuchar algo que ellos anhelan en su corazón que les diga. Y por eso se inventó la doctrina de la prosperidad, porque la gente le gusta que le digan que va a ser rico, que va a tener dinero, que estar enfermo es pecado. Y entonces cuando se enferman andan mal porque están en pecado. Y no saben que el cuerpo es algo natural que se enferma. Tiene desgastes, descuidos. A veces entonces se enferma naturalmente por descuido, y a veces también porque el tiempo, o sea, eso va trayendo también sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, así como el Ministerio de la Prosperidad, hay muchas otras cosas que se están trabajando de los púlpitos, y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y ahí, cuando usted conoce la Biblia, usted puede identificar con claridad lo que es de parte de Dios y lo que no es de Dios. Y ese es el objetivo que tenemos, que al estudiar la palabra del Señor, nosotros podamos entender lo que Él tiene para nosotros de manera especial. Y vamos solamente a trabajar 2 versículos. Mire, solamente vamos a quedarnos ahí en esta mañana. Juan 1, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vamos a leerlo otra vez. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ore conmigo en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias. Venimos ante ti, oh Dios, y merecedor de tanta bondad, de tanta gracia, Señor. Y merecedores, Señor amado, de, Señor, ser usado como instrumento para tu gloria, Señor. Por eso vengo delante de ti a pedirte que me ayudes en este tema, Señor, tan complicado. Pero que tú, Señor, me darás palabra, fortaleza, sabiduría para comunicarlo. Pero también a mis hermanos les hablarás, les confortarás, les exhortarás, les animarás, Señor, y los desafiarás, Señor, por medio de tu palabra, a hacer tu voluntad y a crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque eres tú nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, manifestado en Cristo para la gloria de su mismo nombre.
En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta parte Juan está presentando al verbo, y aquí el verbo no tiene que ver con gramática, sino el verbo, el logo de Dios. Y una de las cosas que Juan está identificando y quiere dejar desde el principio claro su identidad de Jesús como Señor. Así que la palabra verbo podemos decir también que es la manifestación visible del ser del cual Juan habla. Juan está hablando de un ser, el verbo. Y Juan quiere manifestar de manera visible, clara, que el verbo es un manifestador de Dios. Ahora, cuando miramos esto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando Juan dice que en el principio era el verbo, Juan está hablando que este verbo antecede a cualquier principio que usted se pueda imaginar. Principio del universo, principio de la creación del hombre, principio de los ángeles. Cualquier principio que usted pueda imaginarse, remontarse, antes de que ese principio existiera, ya el verbo era. Y es lo que Juan está diciendo. El verbo antecede a cualquier principio. Él está por fuera de todo lo que es la creación. Él es el verbo de Dios. Él es el verbo de Dios. Y quiero que miremos un texto que está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Filipenses 2, quiero que abra su Biblia para que usted vaya mirando su Biblia ahí. Porque el apóstol Pablo nos va a ayudar un poco con este texto, que va a ser más aclarador al tema que venimos hablando del verbo de Dios. En Filipenses capítulo 2, 5 al 7, Pablo dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Y qué más dice? ¿Cómo? Hecho semejante a los hombres. Vamos a mirar entonces algunas cosas acá en este texto. Pablo dice que el verbo de Dios, y él dice, empieza diciendo allá pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma, y quiero tocar esa palabra forma ahí en este texto se refiere a esencia, a naturaleza de Dios. Pablo lo que está diciendo es, él siendo Dios, en esencia de Dios, en naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, ¿qué dice? Se despojó, se vació completamente, se entregó, se humanizó. Y hay un verbo, el verbo tomar, que Pablo usa acá, tomando, del griego lambano, incorporando, añadiendo a sí mismo lo que él no tenía. ¿Qué no tenía? No. Es correcto. Recuerde que en Juan 4, 23 y 24, la Biblia dice que Dios es espíritu. Él es espíritu. Y él
debía manifestarse al mundo para que el mundo pudiera conocer ¿a quién? A Dios. En otras palabras, Él es el manifestador de Dios. Él tomó la naturaleza humana para poderse presentar delante de la humanidad. Y esto es interesante, hermano. Esto es maravilloso entender esto. El verbo que dice Juan, Pablo dice que él en forma, en esencia de Dios, en naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a su posición, sino que vino y tomó forma de siervo. Y más adelante vamos a hablar de un tema que tiene que ver, donde vamos a explicar que Jesús no es engendrado, y lo vamos a decir en su momento, explicarlo. Y esta palabrita era del verbo ser, en el tiempo imperfecto del verbo ser, tiempo imperfecto. Pues nosotros decimos, ¿y eso qué será? ¿Qué es tiempo imperfecto? ¿Qué? Ni es tiempo, qué es tiempo y qué es imperfecto. Bueno, eso tiene una acción, y es que el tiempo imperfecto del verbo ser indica una acción continua, pero en el pasado. Es una acción continua, pero en el pasado. Y por eso Juan dice, en el principio era, antes de que todo se formase, ya el verbo era en el principio. Tremendo, ¿no? Son como, vamos a tratar de ir despacio para no correr. Quiero que este tema no nos quede lo más claro posible, porque es bastante complejo. Así que antes de que todo existiera, ya el verbo era, existía. Porque Él es eterno, no tiene principio y tiene fin. Es la misma palabra que encontramos en Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó cielos y tierra, ¿verdad? Y vamos a entender más adelantico que Él es el creador, Él es el agente creador, con lo cual se formó todo lo que usted ve. Él creó cielos y tierra. Él es al quien Dios, en su designio eterno y precioso, creó los cielos y la tierra. Así que antes de que cualquier principio haya sido, ya el verbo era, porque el verbo es eterno. Eterno. Entonces podemos tener claro hasta ahí, en el principio era el verbo. Antes de todo lo que usted pueda imaginar, se puede llevar la mente a lo más remoto. Creación de los cielos, tierra, creación del hombre, de ángeles, de todo. Antes que todo existiera, ya el verbo era. Interesante, ¿verdad? La otra expresión que Juan usa es la siguiente: y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Y hay que explicar una pequeña preposición que está ahí para que podamos entenderla. Con, pros del verbo, indica pros, indica relación. O sea, antes que el verbo antes que todo existiera, el verbo ya era en relación íntima con Dios eternamente. Y aquí tenemos que entrar necesariamente al tema de la Trinidad o de la triunidad. Necesariamente tenemos que entrar para poder explicar desde aquí. San Agustín de Hipona decía
que no hay un tema más susceptible a la herejía que el tema de la Trinidad. Es un tema susceptible, si no se entiende bien se pueden cometer graves errores. Pero cuando hablamos de Trinidad, hablamos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y en el catolicismo se dice 3 personas, un solo Dios verdadero. Vamos a ir mirando. Es triunidad, sí, correctamente es triunidad. Más que Trinidad es triunidad, sí señor. Ahora, nuestro Dios es un solo y único Dios vivo y verdadero, pero Él ha existido eternamente y siempre existirá como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? La pregunta es, ¿cómo sabemos esto? Leyendo la Biblia. En la Biblia encontramos, por ejemplo, que el Padre es Dios. Y hay evidencia, o tengo que buscar algunos textos para... El Padre es Dios. Pero la Biblia también habla de que el Hijo es Dios. Y es una evidencia, lo podemos ver en muchos aspectos. Por ejemplo, en capítulo 2, final del capítulo 2 de Juan, hay un texto que dice, hay un parrafito que dice ahí, que Jesús no se fiaba de ninguno de los hombres. ¿Por qué? Porque Él conocía a todos los hombres. ¿Cómo lo estaba diciendo ahí? ¿Como hombre o como Dios? Como Dios, porque Él es omnisciente, conoce todo de manera anticipada como el Padre. Pero hubo un momento donde Él le preguntaron sobre su venida y Él dijo, no sé si no solo mi Padre. ¿Cómo estaba hablando ahí? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre. Usted se va a encontrar en la Biblia contextos así y tiene que tener claro eso para poder entender. Usted va a decir, ni el mismo Cristo sabía por qué, a qué hora tenía que venir. Como hombre no sabía, pero como Dios sabía, claro, Él es omnisciente, todopoderoso, también lo sabía. Pero Él está hablando como hombre. Y así lo va a encontrar usted en toda la Biblia. ¿El Espíritu Santo es Dios? Claro. En Hechos capítulo 5 hay un caso de una severa disciplina de parte de Dios porque le faltaron al Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Le mintieron. Y por eso Pedro dice, no has mentido a hombres sino a Dios. Mintió al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Los dos, el esposo y la esposa, porque se pusieron de acuerdo para echar una mentira. Y Dios los cortó inmediatamente. Entonces, en la Biblia encontramos que habla la Biblia mucho del Padre como Dios. Habla mucho la Biblia del Hijo como Dios. Y habla mucho la Biblia del Espíritu Santo como Dios. Ahora, tenemos que entender entonces, y aquí teníamos que hacer la siguiente pregunta. O somos politeístas o somos trinitarios. Politeísta es todo aquel que cree en más de un Dios, ¿verdad? Pero nuestro Dios ha existido siempre, eternamente, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, así que la Biblia dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, las dos opciones que le manifesté ahorita, ¿somos politeístas o somos trinitarios? Creyendo que hay un solo Dios vivo y verdadero, que ha existido y existirá eternamente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es una sola sustancia. Dios es una sola esencia. Dios es una sola realidad eterna. Pero de esa esencia y de esa realidad eterna participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un ejemplo que nos dejó Mateo está en el capítulo 3 de Mateo, del 3 al 17, conocido como el bautismo de Jesús. Ahí es uno de los ejemplos más clásicos
que muestran la unicidad de Dios en los tres. La unidad de Dios en los tres. El Padre que habla, este es mi Hijo amado, solo Él me complace. El Hijo que está presente y el Espíritu Santo que desciende. Y Juan había recibido, si usted sigue leyendo en el Evangelio de Mateo, va a encontrar que Juan dice que Dios le había dado a él una señal para saber quién era. Sí, quién era el Mesías. Y por eso Dios lo hace visible. El Espíritu Santo no es una paloma, pero Dios permitió mostrarlo, que lo viera Juan como señal sobre el Hijo, para decirle, este es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Así que el Verbo era con Dios, es decir, estaba en comunión con Dios, cara a cara con Dios, como cuando tienes la relación de hablar con alguien cara a cara, mirarle los ojos de cerca. El Padre y el Hijo han tenido esa comunión eterna. ¿Cuántos han usado la expresión el amor eterno de Dios? El amor eterno de Dios. Dios ama eternamente. Para entender esto del amor de Dios, Dios ama eternamente porque Dios ama al Hijo. ¿Te acuerdas que Jesús lo dice en Juan? ¿Cómo lo dice Jesús? A ver, ¿quién ha leído esa parte? No, pero ahí está hablando, ahí está otra. Jesús dice, vamos a buscarlo, Juan 17, entremos por ahí. Sí, puede ser 17:5, de la eternidad del Hijo. Ahora pues, Padre, glorifíqueme tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Alguien colocaba la siguiente ejemplo para entender el amor del Padre por el Hijo. Y él decía lo siguiente: ¿cuándo llega una persona a ser padre? Cuando una persona llega a ser padre. Entonces, para ser padre primero tiene que casarse. Y después que se casa, sale embarazada la esposa, ¿verdad? Y después da a luz. En el momento que el hijo nace, el padre comienza a ser padre y el hijo comienza a ser hijo. Como el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Si el Hijo no es eterno, el Padre no puede ser Padre eterno. No puede ser Padre eterno si el Hijo no es eterno. Y por eso Él nos escogió a nosotros, ¿en quién? Efesios 1:4. En Cristo, su amor por el Hijo, en Él nos escoge. En Cristo. En Él nos escoge, en Cristo. Así que, como el Hijo es eterno, entonces el Padre es. No puede haber Padre eterno si no hay Hijo eterno. Eso es así de claro, ¿verdad?
Ahora, Cristo, como podemos mirar, la segunda persona de la Trinidad nunca fue engendrado, lo que le decía al principio. Yo quiero que también entendamos esto sobre el verbo. El verbo no fue engendrado. Pablo lo explica. Y Pablo dice que él tomó, incorporó de lo que no tenía. Así mismo se hizo. No hubo intervención humana en la concepción de Cristo. Él mismo tomó forma humana. Lo hizo de una manera, podemos usar la palabra sobrenatural o milagrosa, porque Él asimismo se humanizó. Por eso no hubo la intervención de un hombre, no hubo una relación sexual, porque Él mismo se humanizó en el vientre de María, tomó la carne y nació como un bebé, como nacen todos los bebés, y se hizo un hombre, creció, y la Biblia dice que el niño crecía y se fortalecía, y era lleno de sabiduría y también de crecimiento, iba creciendo en todos los aspectos, en la gracia de Dios. Él entonces no fue engendrado, y mucho menos fue creado. Él siempre ha existido como el Hijo eterno de Dios. Él siempre ha existido como el Hijo eterno de Dios. En otras palabras, Él no comenzó a existir en el vientre de María. Vamos a ir despacio acá. Él no comenzó a existir en el momento cuando estaba en el vientre de María, no. Por eso no podemos decir, como dicen el catolicismo, que María es la madre de Dios. No. Ella no es la madre de Dios. Él tomó de su naturaleza y se hizo un hombre, ¿verdad? Tomando, recuerden el verbo que Pablo usa, lambano, tomar, tomando forma, tomó, incorporó hacia sí mismo lo que él no tenía, que era cuerpo humano. Ese es nuestro Dios. Es un Dios tremendamente grande, y lo hizo solamente para manifestarse, para que lo pudiéramos conocer, porque nadie lo podía conocer como espíritu. Él vino entre los hombres para hacerse ¿qué? Hombre. Y dice que habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso lo dice Juan en un texto que voy a tocar ahorita más adelante, Juan 1:18. Entonces, Dios no fue engendrado, por eso es que Él tiene como Hijo de Dios todos los atributos que tiene el Padre. Por ejemplo, el Padre es eterno, el Hijo es eterno. El Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. El Padre tiene misericordia, el Hijo también tiene misericordia. Y así podemos mirar de todos los atributos de Dios. El Padre los tiene el Hijo mismo. Por eso Él perdonaba pecado, porque el Padre perdona, el Hijo también, por su misericordia, perdona. Y por eso la gente se admiraba y decía: ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es? Pues nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Bien, entonces podemos entender que Cristo no fue engendrado, lo tenemos claro, ¿verdad? Porque los testigos de Jehová dicen que Cristo fue ¿qué? Y yo enseño que fue engendrado. Y hablan de Dios, y ahora con
la otra parte que sigue del versículo 1, y era con Dios, y el verbo era Dios, ellos tratan de hablar de un Dios menor, de un Dios creado en menor proporción que la del Padre. Entonces, eso es una falsedad. No podemos permitir ese engaño de parte del enemigo, porque no es verdad. Dan a entender que Jesús fue creado, y Él nunca ha sido creado ni ha sido engendrado. Él tomó a sí mismo carne y se formó. Tomó podemos decir, de los genes de María, y por eso Él es un hombre sin pecado. Aunque es un hombre, Él no tuvo pecado en sí mismo. Bien, miremos la tercera expresión. Y el verbo era Dios. Y está Juan usando 4 veces, tercera vez, porque la cuarta está en el versículo 2. El verbo ser imperfecto, tiempo continuo en el pasado. Está ahora diciendo claramente, mire, usted lee la Biblia de los Testigos de Jehová, y en esta expresión dice, y el verbo era un Dios. Ese un destruye completamente lo que la Biblia quiere decir. Un artículo indefinido que no es correcto en su interpretación. Por eso habla de un Dios menor, de un Dios creado, quitándole a Cristo así su igualdad con el Padre. Ahora, este verbo que estamos hablando, el verbo de Dios, es el revelador del Padre. Por ejemplo, en Juan 1:18, y ahora sí vamos a mirarlo de paso porque lo vamos a estudiar cuando estemos en ese texto, dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién le vio? Jamás. Ese jamás es permanente en el tiempo, jamás. Nadie puede ver al Padre, jamás. Nadie lo puede ver. Por eso cuando estemos en el cielo, ¿a quién vamos a ver? No, vamos a ver al Padre. Al Padre no lo vamos a ver jamás. Vamos a ver ¿a quién? A Cristo en toda la plenitud de su majestad y de su gloria. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, hermano. El Padre concedió ese privilegio al Hijo de manera especial. Así que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, algunos eruditos, entre ellos el doctor Erwin Caballosa, dice que esa palabra unigénito no tiene una traducción muy fina. Dice la palabra que él usa, muy fina. ¿Por qué dice él eso? Porque unigénito da la idea de alguien engendrado. Y entonces la raíz sería el verbo genao, que da la idea de dos genes. Y dice que el verbo real que debe llevar ahí es el verbo monogene. Y ese monogene lo que significa es único en su clase. Él es el único, no hay otro como él. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 1, 15, 16, él dice, y esta idea la vamos a explicar también con mucho despacio, muy despacio. Dice, Él es la imagen, Colosenses 1, 15, 16. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda la creación. Ahora, vamos a mirar la palabra imagen, porque imagen aquí significa representación, manifestación de Cristo. O sea, Cristo es la representación de Dios y la manifestación de Dios. Y la otra palabra es primogénito. Cristo, Él antecede a la creación. O sea, es antes de toda la creación, es lo que está diciendo. Primogénito. Así que tanto en tiempo como en rango, Él es el gobernador de toda la creación. El Padre es el diseñador de la creación. El Hijo es el ejecutador de la creación. Y por eso dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas. ¿Qué cosa? Todas las cosas. Yo quiero que busquemos ese texto. Colosenses 1:15. Quiero que lo busquemos para que miremos algunos detalles ahí. Colosenses 1:15 dice, ya lo explicamos el primer texto, vamos a entrar al 16. Imagen es manifestación de Dios, primogénito. Hablamos de qué? Que Él antecede a toda la creación. Él es antes de toda la creación. Él es el que ejecutó el plan, el diseño de Dios. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Bueno, ahora sí, todas las cosas. Vamos entonces a mirar ese porque es explicativo. Fueron creadas todas las cosas. Ahora, las que hay en los cielos, sol, luna, astros, planetas, todo lo que hay en los cielos, todo lo que usted mira y lo que usted no alcanza a mirar, que existe allá, las galaxias y todo el sistema de astros, fueron creados por Él. Las que hay en la tierra, todo lo que usted puede ver, animales, toda la creación de Dios, todo fue creado por Él. Ahora dice, visibles. Ajá. Todo lo que usted puede ver fue creado por Él. Y ahora dice, invisibles. Y por si acaso queda algo, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué a veces queremos poner a Dios chiquitico y poner a los demonios como algo así grande? Yo no puedo entender que uno piense así, ¿verdad? Como creyente. Si el Dios que tenemos es tan grande, ¿por qué entonces pensar que Satanás puede hacer lo que él quiera hacer conmigo? ¿Por qué creer que un demonio va a hacer algo contra mi vida? ¿Por qué? Si él debe estar sujeto al que lo creó, ¿verdad? Ellos deben estar sujetos al quien lo creó y no tienen la autonomía de decidir voy a hacer. No pueden. Hay un ejemplo en la Biblia muy clásico, por cierto. Está en el libro de Job. Llegan todos los ángeles delante del Señor y llega entre los ángeles, ¿quién llega? Satanás llega también. Él también llega a la presencia de Dios. De hecho, la Biblia dice en Apocalipsis que Él es el acusador de los hermanos. Y Él llega a la presencia de Dios también y Dios forma un diálogo con Él. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay un hombre en la tierra como él. Y Dios comienza a describir unas características de Job impresionantes. ¿Y qué dice Satanás? Ay, claro. Ay, no te va a servir si tú le has prosperado todo lo que hace. Has puesto seguridad
hay un vallado de ángeles a su alrededor. Así cualquiera te sirve, pero deja que yo lo toque para que vea. Así fue. Dice la Biblia que Dios fue el que le dio el permiso para que lo tocara. Hermano, esta es la verdad bíblica de los ángeles y los demonios. Esta es la verdad bíblica. Esto es lo que usted debe creer. Los demonios no pueden hacer lo que quieren con un creyente, no. Tiene primero que pedir autorización al Dios de los cielos. Y si Dios considera en su omnisciencia, sabiendo que usted no se va a apartar de los caminos, entonces lo concede. Si Él ve que esa intervención le va a dañar, ¿qué hace Dios? No lo deja. Con Job lo dejó porque Dios conocía el corazón de Job. Y Dios sabía que Job era capaz de soportar todo eso, tenía la capacidad, la fortaleza de parte de Dios para hacer eso. Y por eso lo permitió. Entonces, no estemos pensando, dándole lugar al enemigo a darle un sitio de privilegio en nuestra fe donde Él puede hacer con nosotros lo que quiera. No, Él no puede. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Toda la creación, ahí no se queda nada por fuera, hermano. Lo invisible, los ángeles los creó Él mismo, hermano. Dios le dio la facultad, ¿verdad?, de crear. Él es el creador. Él es el Dios creador de cielos y tierra. Así que es importante que miremos esto, hermano, que entendamos. Podemos decir entonces que Cristo es en tiempo, en rango, Él es el gobernador de toda la creación. Él ejecuta el diseño de Dios en la creación. Él sustenta la creación. Es Él el que la sostiene, la mantiene. ¿Por qué los astros no se salen de su órbita? ¿Por qué? Porque Él es el que sustenta todo lo que ha creado. ¿Por qué el mar no se sale cuando todos los ríos le caen al mar? Porque Él es el que lo sustenta ahí. Él es el que le ha puesto límite al mar. Y el mar no se sale de su límite porque Él lo sustenta. Él tiene el dominio, el control. Nada se le ha salido de las manos. Lo que pasa es que usted puede decir ahorita y puede pensar, entonces si es así, ¿por qué estamos viviendo en un mundo tan inmoral, tan malo, tan perverso? ¿Por qué? Bueno, Romanos tiene la explicación. Pablo en Romanos explica eso. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Que como el hombre no tuvo en cuenta a Dios, Dios lo entregó a sus mismas pasiones y deseos. ¿Y el hombre? ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Qué pasiones buenas hay en el corazón del hombre? Mateo 15 y 19 dice que el corazón del hombre, ¿qué sale? Miren, ¿qué dice Mateo 15 y 19? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias. Todo esto sale ¿de dónde? Del corazón del hombre. Y como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, sino que se pusieron a seguir ídolos, Dios los entrega a una mente depravada. Dios los entrega a un pensamiento totalmente malo, a sus propios pensamientos. Y ellos solamente van a ¿qué? A sacar en la práctica todo lo malo que hay en su ser. Y por ahí, de ahí vienen todas las desviaciones y todo lo demás. Desviaciones sexuales y todo lo que usted puede imaginar. ¿Sale de dónde? De aquí, del corazón. Porque Dios mismo los entregó a esas pasiones. Y por eso usted lee capítulo 1 de Romanos, capítulo 2 y se da cuenta de la condición del hombre. Tremendo cómo Dios los entrega de esa manera tan terrible.
Hay dos aspectos que quiero tocar en esta mañana. Yo creo que sí me da el tiempo. He tratado de ir lo más lento posible porque este tema es bastante espinoso. Que tienen que ver con la doctrina de la Trinidad. El aspecto ontológico, o sea, el ser de Dios, y el aspecto económico. Y quiero mirar uno por uno para que lo podamos entender. El aspecto ontológico tiene que ver con el ser de Dios. Por ejemplo, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son coiguales, cosustanciales, son coeternos, tienen los mismos atributos, la misma gloria, la misma eternidad. Esto es en cuanto al aspecto ontológico, el ser de Dios. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El aspecto ontológico tiene que ver con el ser de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son coiguales, pero son uno solo. Podríamos colocar también un ejemplo que podemos mirar en esta mañana, teniendo en cuenta un texto que el apóstol Pablo dice por allá Pablo dice, y todo vuestro ser, ¿cuál es el ser que Pablo dice ahí? Espíritu, alma y cuerpo se hallado irreprensible para la venida del Señor. Bien, de esa perspectiva, el ser humano, tripartito como lo plantea ahí, ¿es qué? Es tres. Pero usted ve tres cuerpos. Usted mírese su cuerpo. Mírese. Usted es tres, pero ¿es qué? Uno. Pero en usted hay un cuerpo físico con el cual nos relacionamos. Hay un cuerpo espiritual, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Verdad? En las emociones, el alma está en las emociones, los sentimientos. Cuerpo, alma y espíritu. Y dicen algunos el espíritu que vuelve a Dios cuando morimos, ¿verdad? El espíritu natural, el espíritu de vida. Entonces, Dios es así. Ontológicamente su ser es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres son uno. Por eso cuando vayamos al cielo, vayamos allá en el trono, vamos a ver al Señor en la dimensión de gloria, pero vamos a ver a quién, a Cristo, en toda su dimensión de gloria. Bien, y en cuanto al aspecto económico, cuando hablamos de economía en la doctrina de la Trinidad no estamos hablando de recursos, de dinero. Cuando hablamos de economía en la doctrina de la Trinidad estamos hablando de orden, el orden de función. ¿Quién preside? El Padre preside, el Padre diseña, el Hijo ejecuta el diseño del Padre y el Espíritu Santo aplica. Es decir, en la triunidad hay responsabilidad. El Padre tiene la responsabilidad, el Hijo tiene responsabilidad y el Espíritu Santo tiene responsabilidad. El Padre dio el Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El Padre dio al Hijo. El Hijo se dio a sí mismo. El Padre dio al Hijo. El Hijo se dio a sí mismo. Y vamos a mirarlo porque ese texto yo creo que ya aquí ejecuta, aplica, el Espíritu Santo aplica completamente lo que el Hijo ejecuta. En el caso de la salvación podemos mirar, vamos a hacerlo rapiditamente, nos quedan 5 minuticos, vamos a mirar, si hacemos rápido. Juan capítulo 6, versículo creo que 44, si no me equivoco, eso. Juan 6:44, mire, en la salvación, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, ¿qué dice? Si el Padre que me envió no le trajere.
y yo le resucitaré en el día postrero. Primero, el Padre elige al salvo. Cristo muere por él en la cruz. Y el Espíritu Santo aplica el sacrificio vicario de Cristo en la vida del creyente. Y por eso es imposible que la salvación se pierda. Tremendo, ¿verdad, hermano? Cómo trabajan en unidad. El Padre elige, el Hijo muere por lo que el Padre elige, y el Espíritu Santo aplica el sacrificio de Cristo en la salvación. Lo hace nueva criatura. Lo hace una criatura nueva. Mire, hermano, con relación a que el Padre envía al Hijo y el Hijo viene y da su vida. Yo quiero que leamos rápidamente aquí Juan 10, 17 y 18. Ya con ese texto terminamos y miramos otro allá adelantico. Juan 10, 17 y 18. Juan dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Escuche bien. Repito, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vayamos a Juan 18, creo que es 18. Sí, 18. Bien, 18:3 en adelante dice. Escuche que él dice: nadie me la quita, ¿verdad? Bien. 18:3. Judas, pues tomando una compañía de soldados, uno, cuente ahí, alguaciles de los principales sacerdotes, dos grupos, y de los fariseos, 3 grupos, y de allí con linternas, antorchas y con armas. 3 grupos de personas armadas fueron a buscar a Jesús para apresarlo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? 5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Interesante esa palabra, ¿no? Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando él dijo, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, como cuando un impulso los derribó la misma gloria del Señor, y solamente esa palabrita yo soy los derribó, cayeron al suelo las 3 compañías de alguaciles y de soldados. Por eso es que podemos entender, hermano, las palabras del Señor: nadie me quita la vida. Mire, hermano, si Él no hubiera querido morir en la cruz por nuestros pecados, ¿quién lo hubiera tocado? Si Él solamente dijo yo soy, y todos cayeron a tierra. Nadie lo podía tocar si Él mismo no se hubiera dado a sí mismo. Por eso el Padre escoge, el Hijo, el Padre envía, el Hijo mismo muere, se entrega a sí mismo, y el Espíritu Santo aplica el sacrificio del Hijo a la vida del creyente. Por eso es que la salvación no se pierde, porque opera la dimensión total de Dios, si se me permite la expresión, en pleno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en todo el proceso de la salvación del creyente. Por eso usted debe ser la persona más feliz del mundo. Usted debe ser la persona más agradecida del mundo, porque el Dios que usted tiene no es un pequeño Dios creado, no. Es un Dios que tiene todo poder y autoridad. Por eso lo dice en Mateo 28, 19.
¿verdad? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso Filipenses 2, 7 y 8 dice que Dios lo exaltó, como Él se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó también hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces no podemos estar hablando de la revelación del nombre, ¿no? Si lo que Dios quiere revelar no es un nombre, quiere revelar es una persona que muestra a Dios. Quiere revelar a una persona que muestra a Dios, como dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Es una persona, no es un nombre. No, estamos hablando aquí de nombre, estamos hablando de una persona, que es distinto. Dios quiere que sea conocida una persona, que es la única que tiene la capacidad, porque es Dios, de salvar al hombre y de cambiar el futuro eterno de cualquier ser humano. Es una persona que tiene todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él es el Verbo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Santo de Dios.